Hola a todos, soy el doctor Enrique Agüero Villarreal de la Cátedra de Fisiología y Biofísica y vamos a ver la segunda parte de Corazón como bomba. ¿Cómo funciona el corazón? Dijimos que el corazón es una bomba que recibe un volumen de sangre, lo que llamamos retorno venoso. Se distiende durante la sístole mientras se llena, lo que genera una distensibilidad de las fibras miocárdicas. Se van llenando las cavidades ventriculares hasta que llega a un máximo de distensión, o sea, hemos llegado al volumen de fin de diástole, generando una presión que se llama precarga. Luego se contrae generando la contractilidad cardíaca y bombea sangre durante la sístole gracias a la ley de Frank-Starling, venciendo las fuerzas que se oponen a la sístole. Esto sería la poscarga. Una vez vencida la poscarga, la sangre fluye desde el ventrículo a través de la aorta y hacia todo el organismo. Este volumen bombeado recibe el nombre de volumen sistólico, que en un minuto conforma el volumen minuto cardíaco y nos permite calcular el gasto cardíaco. Bueno, estas son una serie de términos que por ahí resultan un poco confusos, los vamos a ir analizando en profundidad en esta presentación. ¿Qué sería el retorno venoso? El retorno venoso es el flujo sanguíneo que ingresa a la aurícula derecha por las venas en la diástole. El retorno venoso y el gasto cardíaco deben ser iguales entre sí en condiciones normales, o sea que todo el volumen de sangre que llega al ventrículo después es bombeado y esto sería el retorno venoso y el gasto cardíaco en un minuto. El retorno venoso depende del volumen sanguíneo efectivo, esto es todo el volumen de sangre que está dentro de las venas y las arterias, la presión media sistémica, que es la presión que ese volumen genera en todo el circuito arterial y venoso, la resistencia venosa, o sea, las fuerzas contra las que se opone el flujo sanguíneo al transitar por las venas, la presión de la aurícula derecha, o sea que la presión de la aurícula derecha tiene que haber una diferencia de presión entre la aurícula derecha y el resto del sistema venoso, y los cambios en la presión del tórax y abdomen. Por ejemplo, si aumenta la presión intratorácica, eso comprime la aurícula, comprime los ventrículos y disminuye el retorno venoso. Lo mismo a nivel abdominal. Si aumenta la presión intraabdominal, eso produce una disminución del retorno venoso. Entonces podemos entender que el retorno venoso es el volumen sanguíneo que ingresa a la aurícula derecha o a la aurícula izquierda, pero principalmente se toma como la aurícula derecha, o sea, el ingreso al corazón. Ahora, ¿qué es el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole? El volumen de fin de diástole es el volumen de sangre que llena el ventrículo al final de la fase de relajación del mismo, o sea, en el punto B. Es decir, al final de la diástole y justo antes de que comience la contracción ventricular o sístole. En condiciones normales, en un adulto humano medio, este volumen oscila entre 120 y 140 mililitros. Ahora, el volumen de fin de sístole, que no hay que confundir con el volumen sistólico, es el volumen telesistólico, o sea, corresponde a la cantidad de sangre que queda en el ventrículo al finalizar la sístole. Habíamos dicho que aproximadamente es de 60 mililitros, es el volumen residual que queda en el corazón después de que se produce la contracción y la eyección. Esto sería en el punto A. ¿Qué sería la fracción de eyección? La fracción de eyección es la cantidad de sangre que eyecta el corazón relacionando el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Típicamente se mide en el ventrículo izquierdo, porque de esa forma
estimamos la función cardíaca y la expresamos en porcentaje. La fórmula sería volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre volumen de fin de diástole por 100. O sea, sería el volumen de sangre la diferencia del volumen de sangre que hay cuando en el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole es el volumen de sangre que se ha eyectado. El valor normal es mayor a 60-65%. Nosotros medimos la función cardíaca y podemos decir que un paciente está en insuficiencia cardíaca si esa fracción de eyección es menor del 65%. Y se puede medir por ecocardiografía o perfusión miocárdica. Aquí vemos un ecocardiograma. Vamos a ver el volumen a la izquierda, el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole. Y podemos hacer, midiendo el área, podemos hacer una estimación del volumen y podemos estimar la fracción de eyección. Haciendo una fórmula, si tenemos un volumen de fin de diástole de 120 mililitros y un volumen de fin de sístole, o sea, el volumen residual que queda en el corazón después de la sístole, podemos estimar que la fracción de eyección es del 63%. Ahora, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que sale después de cada contracción, o sea, la cantidad de sangre bombeada, que la medimos en mililitros. No confundamos con el volumen de fin de sístole. El volumen sistólico se puede estimar conociendo el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Con eso podemos sacar el volumen sistólico. El volumen sistólico, en este caso, en nuestro cálculo, es de 70 mililitros, que es aproximadamente lo normal para una persona adulta de 70 kilos. O sea que el corazón bombea 70 mililitros de sangre en cada latido. Ahora, el volumen minuto cardíaco es el volumen sistólico en un minuto y lo calculamos multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Es un indicador del flujo total de sangre en todos los tejidos porque el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco, que también se lo llama, sería la sangre que baña todos los tejidos. En nuestra fórmula, si tenemos un volumen sistólico de 70 mililitros y una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, nuestro volumen minuto cardíaco sería de 4.900 mililitros por minuto o 4.9 litros por minuto. Este indicador de gasto cardíaco también se utiliza mucho en la práctica para entender la función cardíaca. Si cae el gasto cardíaco, por alguna de los determinantes, por una alteración de algunos de los determinantes del gasto cardíaco, podemos también tener una insuficiencia cardíaca. Ahora, la ley de Frank-Starling determina el volumen sistólico de acuerdo a la contractilidad cardíaca. Es la capacidad del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada. ¿Qué sería esto? Que el volumen sistólico aumenta según la última precarga óptima lograda. Esto sería el volumen de fin de diástole. Cuando a partir de este punto el volumen sistólico permanece relativamente constante. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al volumen de fin de diástole que recibe el ventrículo izquierdo, este ventrículo se va a contraer con una fuerza determinada para eliminar la mayor cantidad de sangre necesaria. Esto se llama el volumen óptimo, el volumen sistólico óptimo. Esta precarga óptima depende de la distensión de las miofibrillas actina-miosina dependientes y relaciona el estiramiento y la fuerza de contracción.
Aquí vemos en esta curva que cuando aumenta el volumen telediastólico, que está en la X, se produce un estiramiento de las paredes cardíacas y el músculo cardíaco se contrae con mayor fuerza, expulsando el exceso de sangre que llega por el retorno venoso. A medida que aumenta este volumen telediastólico, va a aumentar el volumen sistólico o fuerza de contracción. Aquí vemos en este gráfico la ley de Frank-Starling. Vamos a ver en las Y el volumen sistólico y en las X el volumen telediastólico. Entonces vamos a ver que hay una contracción óptima, hay una contracción óptima que es la contracción necesaria para eliminar el volumen de fin de diástole que llega al corazón. Las miofibrillas se contraen para lograr una fuerza de contracción adecuada. A medida que llega mayor volumen al corazón, las miofibrillas se van a estirar más y van a contraerse con más fuerza. Pero va a llegar un momento que las miofibrillas van a llegar a su estiramiento máximo y no van a tener la fuerza de contracción para eliminar ese volumen de fin de diástole que les llega. Ahí entramos en la disfunción del ventrículo izquierdo cuando no puede eliminar ese exceso de volumen que va llegando porque ha pasado el punto óptimo de contracción de las miofibrillas y entramos en insuficiencia cardíaca. Para entender un poco la ley de Frank-Starling debemos entender el concepto de precarga y poscarga. Primero, las dos son medidas de presión. La precarga es la presión que se genera en el ventrículo cuando recibe el volumen de fin de diástole. Y lo ubicamos en el punto B de la curva presión-volumen. Sería el grado de tensión del músculo al final de la diástole para ejercer una fuerza necesaria para eliminar ese volumen que ha llegado. Está muy relacionado con la ley de Frank-Starling. No es un volumen, es una medida de presión. Es la presión que se genera en el ventrículo con el volumen que ha llegado a partir del retorno venoso. Ahora, la poscarga es la presión que debe vencer el ventrículo para eyectar la sangre. Es la fuerza que debe ejercer el ventrículo contra la aorta, contra la válvula aórtica y contra la resistencia periférica, que es la resistencia que generan todas las arterias y arteriolas para que ese volumen salga. Pero es una presión, o sea, es la presión que debe vencer ese volumen para que se genere un flujo sanguíneo. Ahora, haciendo un resumen, entendemos que el gasto cardíaco es un indicador de la función del ventrículo izquierdo y depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. A su vez, la frecuencia cardíaca depende de la inervación del sistema autónomo. La inervación simpática, que por lo general puede aumentar la frecuencia cardíaca, o la inervación parasimpática, que por lo general produce bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen sistólico depende de la precarga, la contractilidad y la poscarga. La precarga, como hemos visto, depende del volumen del fin de diástole y el volumen de fin de diástole del retorno venoso. La contractilidad está generada y depende del volumen de fin de sístole y relaciona la precarga y el volumen de fin de diástole con la ley de Frank-Starling. A su vez, la poscarga depende de las resistencias periféricas, o sea, la fuerza que se opone al flujo sanguíneo. Con esto podemos ver que, por ejemplo, si cae la precarga, va a caer el volumen sistólico y va a caer el gasto cardíaco. Y si aumenta la precarga, va a aumentar el volumen sistólico y va a aumentar el gasto cardíaco. Así también, si aumentamos la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en el ejercicio intenso, a pesar que el volumen sistólico se puede mantener constante, va a aumentar el gasto cardíaco.
En un ejercicio intenso habíamos dicho que el gasto cardíaco es aproximadamente de 5 litros por minuto, puede llegar incluso hasta 35 litros por minuto, pero dependiendo del aumento de la frecuencia cardíaca. Con esto terminamos nuestra clase de corazón como bomba y cualquier duda me preguntan, me mandan un mail. Muchísimas gracias.